Bendiciones, Dios les bendiga. Estamos en tu canal Mujer Tú Vales Mucho. Mi nombre es Sabina García. Y mi nombre es Nayeli González y les damos las gracias por estar en este momento con nosotros. Nos encontramos en esta programación Mujeres en Manos del Alfarero. Y les damos gracias a cada una de ustedes por ser parte de este canal de bendición para tu vida. Y el día de hoy queremos compartir contigo una palabra que ha inspirado nuestra vida, que nos ha ayudado, que ha sido de útil para nosotros, ¿verdad? Esta palabra la hemos titulado como tema prohibido rendirse, porque es importante, ¿verdad?, que continuemos a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, tenemos que seguir de pie porque al Dios que le servimos es un Dios que cumple promesas, es un Dios que escucha las oraciones de sus hijos. Y este tema vamos a empezar leyendo en San Lucas, si nos gustas acompañar en San Lucas, capítulo 1, versículo 5. En la palabra de Dios se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Dios aquí nos está aprobando esta pareja, ¿verdad? ¿Por qué la está aprobando? Por su forma de conducirse en sus vidas, ¿verdad? Dice que ellos eran irreprensibles, intachables, que ellos obedecían sus mandamientos y ordenanzas. Y esto no significa quizás que este hogar, ¿verdad?, no tuviera ningún tipo de problemas. Al contrario, Elizabeth tenía muchos pesares y uno de ellos era que no podía tener hijo. Sí. Y en aquellos tiempos el no tener hijo era como una desgracia que le pasaba a las mujeres, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad?, eran muy juzgadas, muy criticadas por no tener hijos. Y ella peor aún, porque estaba casada con un sacerdote. ¿Y qué significaba eso? Que ellos tenían que dejar el legado de sacerdocio a sus hijos. Y en este caso, si no había hijos, pues era un pesar muy grande porque ella no podía tener hijos. Entonces, veamos qué fue lo que sucedió, ¿verdad?, más adelante. Yo me imagino que esta mujer estaba agradecida con Dios a pesar de su situación. ¿Por qué me imagino esto? Porque aquí la Biblia no nos cuenta, ¿verdad?, de una mujer, no nos cuenta de Elizabeth como una mujer amargada, triste, ¿verdad? Porque que renegaba de su situación. La Biblia no nos cuenta de esa manera. Nos dice que esta mujer era intachable, ¿verdad? Que esta mujer obedecía a Dios. Yo me imagino que su pesar era grande, su dolor era grande, el no tener hijos, ¿verdad? Mas, sin embargo, vivía agradecida, vivía confiando en Dios, vivía creyendo que esa era la voluntad de Dios, ¿verdad? Y se conformaba con obedecer la palabra de Dios, con seguir sus mandamientos, ¿verdad? Vamos a leer en Mateo 10:38, si gustas acompañarnos. Dice la palabra de Dios. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén, hermano. Amén, claro que sí. Qué hermosa palabra, hermana. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga. Sí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí podemos ver este matrimonio que seguían a Jesús. Podemos ver este matrimonio que le servían al Señor con todo su corazón, que a pesar de que no tenían ese hijo, que a pesar de que batallaban, que eran un matrimonio como nosotros tenemos nuestro matrimonio, que tenían sus luchas y sus pruebas, hermana, pero ellos confiaban en el Señor, ellos confiaban en su trabajo y dejaban a un lado su pesar. Muchas de las veces, hermana, muchas de las veces estamos batallando en nuestro hogar con nuestros hijos, pero el Señor quiere que dejes a un lado tus pruebas, tus luchas, sino que le sirvas, que le conozcas, que le busques. Es lo que hizo este matrimonio, buscar cada día más al Señor y hacer su trabajo, porque yo me imagino que ellos iban a la iglesia, evangelizaban, predicaban y se iban a su casa y estaban en ese momento, en esa soledad, en su pesar de que querían un hijo, pero confiaban
Vivían confiados en que Dios les iba a hacer su promesa, que Dios iba a cumplir lo que les había prometido. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Tomaron su cruz. ¿Cuál es tu cruz, hermana? ¿Cuál es tu cruz, mujer? ¿Tus hijos? ¿Tu esposo? ¿Cuál es tu cruz? ¿El trabajo? ¿El no tener el sustento de tu hogar? Esa es tu cruz, es la que el Señor te ha puesto y es la que el Señor quiere que tú tomes y le sigas. Si tú dices conocer de Dios, toma tu cruz y síguele, no te des por vencido. Aquí no podemos darnos por vencidos. Por eso dice el tema, prohibido rendirse. ¿Por qué? Porque está prohibido. Aquí para nosotros no nos podemos rendir, no podemos decir, no puedo más, hermana, no podemos decir, se acabó, no, es prohibido rendirse. Tú sigue adelante, tú sigue luchando, vamos a aprender de este matrimonio que nos enseñaron a no rendirse, a seguir contra todo, contra eso que esa mujer Elizabeth era señalada por no tener un hijo, por no ellos pensar que un día ellos tenían que seguir su legado y a quién se lo iban a dejar si no tenían ese hijo. Entonces ellos siguieron, confiaron y eran de edad avanzada, dice la palabra de Dios, pero aún así siguieron confiando. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como mujeres y como tú, mujer que estás ahí escuchándonos, es lo que tú tienes que hacer, confiar, aunque no veas nada, aunque veas que todo va para atrás, pero confía, no te desanimes, no te puedes rendir, tú tienes que seguir adelante. Amén, hermana. Sí, amén, así es, ¿verdad? Muchas de las veces podemos pensar, pero ¿cuándo es que va a suceder esa promesa? ¿Cuándo es que Dios va a contestar esa oración? Pues déjame decirte que Dios no llega antes, Dios no llega después, Dios siempre llega justo a tiempo. Cuando menos lo esperamos, Dios ahí cumple sus promesas. Amén. Y vamos a seguir leyendo, ¿verdad? En Lucas, ahí mismo, en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 13, veamos lo que dice. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Primeramente, ¿verdad? Aquí la historia nos está contando, ¿verdad?, de una petición contestada. ¿Y cuándo fue que se le contestó esta petición a Zacarías? Cuando él estaba cumpliendo con lo que Dios le había mandado, ¿verdad? Amén. Con esas tareas, ¿verdad? Antes acostumbraban, ¿verdad?, en el templo del Señor quemar un incienso, ¿verdad? Y mientras que él estaba haciendo eso, ¿verdad?, el ángel se le aparece a Zacarías, ¿verdad?, cuando él estaba cumpliendo con sus ordenanzas. Muchas de las veces queremos hacer a un lado, ¿verdad?, eso que Dios nos ha encomendado, esas tareas que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Y a veces nos encerramos en esa situación, en esa soledad, en eso que estamos pasando, en eso que estamos viviendo, y decimos, ya no puedo más, ya no quiero continuar, y queremos, ¿verdad?, hacer eso, pero más sin embargo aquí nos damos cuenta de Zacarías. Habían pasado años, porque dice que Zacarías ya era viejo, él mismo, ¿verdad?, lo dice, yo soy viejo y mi esposa de edad avanzada, ¿verdad? ¿Cómo es que apenas el Señor me contesta esa petición? Zacarías pudo haber renegado, pudo haber dicho, Dios ya no va a cumplir esa promesa, o Dios ya no me dará un hijo, ¿verdad? Y pudo haber apartado de esas tareas que Dios le había dado. Más sin embargo, cuando él continuaba firme en sus mandamientos, en sus ordenanzas, haciendo la voluntad de Dios, ahí fue cuando fue contestada su oración. Ahí fue cuando el ángel se le apareció y le dijo esas palabras, ¿verdad?, que tendrás un hijo, y no cualquier hijo, ¿verdad? Porque aquí Amén. Dice que ese hijo será grande delante de Dios, ¿verdad? Y que será lleno del Espíritu Santo. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermosas promesas le hizo el ángel, ¿verdad?, a Zacarías. Qué bonito, Amén. ¿Verdad? Cuando no nos preocupamos nada más en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros hemos pedido, sino que nos preocupamos por hacer la voluntad de Dios. Ahí Dios es cuando confirma sus promesas, ahí Dios nos confirma, ¿verdad?, lo que Él tiene para nosotros, los Amén. Planes y los propósitos que tiene para nosotros. Y dice ahí en Juan
8:12, ahí es donde vamos a ver que Dios siempre tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, así como tenía ese propósito para Juan, el hijo de Zacarías. Veamos en Juan 8:12 lo que nos dice. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Amén. Claro que sí. Aquí nos está hablando de: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, que es lo que venía a hacer Juan el Bautista, que era su hijo de Zacarías, que era Juan el Bautista, y era lo que él tenía que hacer, venir a preparar el terreno, a preparar el camino, porque el que venía atrás era más grande que él. Entonces aquí podemos ver lo importante que fue Juan, porque él simplemente nomás vino a preparar el terreno. Él era lo que venía a hacer a los que andaban en tinieblas, decirles que se arrepintieran y salieran a la luz, que dejaran su pecado, que le sirvieran al Señor, que era necesario que se arrepintieran. ¿Por qué? Porque venía un Salvador atrás, venía un Salvador que venía a hacer algo por ellos. Entonces eso era lo que iba a hacer. Juan cuando nació era un niño especial, era alguien privilegiado. ¿Por qué? Porque el Señor lo había escogido. ¿Por qué? Porque él tenía que preparar el camino. Entonces, como nosotros también como mujeres tenemos que preparar a nuestros hijos, tenemos que preparar nuestro hogar, tenemos que no darnos por vencidas, tenemos que seguir adelante y confiar, hermana. Confiar en que el Señor va a hacer la obra. ¿En quién? En nuestros hijos y en nosotros también, en nuestro matrimonio. Muchas de las veces nos damos por vencidas, muchas de las veces decimos no, pero el Señor dice sí. Cuando tú te sientas desanimada, ponte a leer estas historias. Mira, Elizabeth fue un gran ejemplo como mujer. Mira, Zacarías fue un matrimonio que luchó, y como ahorita en este día hay tantos matrimonios que se dan por vencidos. Hay matrimonios que no tienen hijos, y ¿qué es lo que pasa? Pasan los años, el transcurso del tiempo, y ¿qué es lo que hacen? Se divorcian. ¿Por qué? Porque no llegó la bendición, porque se cansaron de pedirle a Dios y no llegó ese hijo deseado. Pero le sirvieron a Dios, siguieron de la mano los dos. Quizá uno flaqueó, quizá uno ya no quiso, pero tú sigue, tú no te desanimes, tú sigue en las cosas de Dios, que Dios te va a dar tu bendición. ¿Cuándo? A su tiempo. Miren, este matrimonio llegó la bendición a su tiempo. ¿Y quién fue? Fue alguien grande, que fue Juan el Bautista. Sí, amén. así es, ¿verdad? Amén. Sí. Es verdad. Y nosotros, ¿verdad? Como testimonio, yo te cuento, conocemos muchas personas, ¿verdad? Que también estaban en la misma situación que Zacarías y Elizabeth, ¿verdad? Que no podían tener hijos. Y yo te cuento como testimonio, yo he visto la mano de Dios, como Dios ahí se ha manifestado, como Dios ha cumplido a su tiempo esas oraciones, ¿verdad? Y también aquí nos cuenta en el versículo 18 que dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Aquí hay una palabra clave: a su tiempo, ¿verdad? A su tiempo es que Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Y aquí podemos ver que Zacarías por un momento dudó. ¿Por qué dudó? Pues tenía razón, ¿verdad? En cierta manera, porque él dice: yo soy viejo, ¿verdad? Pero déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Dios es el Dios que hace posible lo que para el hombre es imposible. Entonces, él, conociendo de Dios, debió de confiar, ¿verdad? Debió de confiar y decir amén. Mas, sin embargo, él le ganó un poquito la inseguridad, ¿verdad? Y decir: pero si soy viejo, ¿cómo? Le pregunta al ángel. ¿Cómo? Como quien dice, le preguntó: ¿cómo me voy a dar cuenta si lo que tú me estás diciendo va a suceder? ¿Verdad? Entonces, al ángel conocer estas palabras le dice: es que yo soy, ¿verdad? El ángel que está delante de Dios. Y entonces dice que lo deja mudo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él dudó. Porque muchas de las veces nosotros decimos:
pedimos una petición a Dios y cuando el Señor la va a responder, nosotros decimos, pero ¿será que va a pasar? ¿Pero será cierto? ¿Pero será posible? Ay, pero es muy grande. No, pero no creo, es imposible. Y empezamos a poner ese pero y empezamos a dudar de que Dios no lo puede hacer. Y déjame decirte que Dios lo puede hacer. Dios puede hacer lo que tú le estás pidiendo, lo que por años le has pedido. Dios aún en estos tiempos Dios lo puede hacer, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre, por los siglos de los siglos. Así como hizo milagros, así como hizo prodigios, así como cumplió tanta palabra, tantas promesas, así ese mismo Dios del que te hablo, que hizo tantos milagros en esta Biblia, lo sigue haciendo el día de hoy y lo seguirá haciendo por siempre. Nosotros somos los que a veces cambiamos nuestra forma de pensar, pero Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo que hace milagros, ¿verdad? Y déjame decirte por qué, porque en Lucas 23:19 nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, eso lo hará. Pero muchas de las veces decimos, no, pero ya han pasado años. Déjame decirte que a veces Dios no contesta esas oraciones. ¿Por qué? Porque no es el tiempo. Por el bien de nosotros, ¿verdad? Porque muchas de las veces el Señor contesta esas peticiones y cuando ya las contesta nos olvidamos de vivir una vida agradecida. Y por eso dice Dios, lo voy a retardar esa promesa para cuando tú ya estés viviendo esas promesas, sepas ser agradecido, sepas valorar. ¿Por qué? Porque aquello que nos cuesta, eso es lo que amamos más. ¿Por qué te digo? Porque como mujeres siempre decimos, oh no, yo amo mucho a mis hijos, yo quiero mucho a mis hijos. ¿Y por qué las mujeres decimos eso? Porque nos han dolido nuestros hijos, porque nos han costado nuestros hijos, por eso les amamos tanto. Entonces de la misma manera, aquello que nos cuesta, aquello que nos hace sufrir es lo que valoramos más. Entonces por eso es que el Señor quizás todavía no ha cumplido esa promesa. Sé paciente, no desmaye tu corazón, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, cómo esa petición fue contestada. Qué bonito, ¿verdad?, que el Señor cumple sus promesas. Y en Lucas 15 nos cuenta, ¿verdad?, donde dice que el niño crecía y se fortalecía, ¿verdad? Vamos a ver aquí primeramente cómo es que cuando el ángel le prometió a Zacarías, ¿verdad?, que iba a ser padre, ¿verdad?, que iba a tener un hijo, Elizabeth. Vemos, ¿verdad?, que él confió en esas palabras, pero quedó mudo. Y cuando regresó a su casa con Elizabeth, ¿verdad?, dice que al poco tiempo ella concibió. Entonces ella estaba embarazada y veamos qué fue lo que pasó a continuación. En Lucas, capítulo 1, el versículo 41 nos dice lo siguiente. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aquí nos podemos dar cuenta cómo nuevamente el Señor cumple sus promesas. ¿Por qué? Porque el ángel en el capítulo 15 le dijo, porque será grande delante de Dios. ¿Quién? Su hijo. Dice, y será lleno del Espíritu Santo. El ángel se lo dijo a Zacarías y una vez más vemos cómo Dios confirmó su palabra cuando María visita a Elizabeth y es lleno desde el vientre de su madre, es lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén, claro que sí. Aquí podemos ver cómo las dos mujeres tuvieron ese encuentro y fue algo hermoso. ¿Por qué? Porque cuando María la visitó a Elizabeth, imagínense ustedes nomás, cuando María no estaba casada y María ya el Espíritu Santo había estado en ella y ya estaba Jesús en su vientre. Ya Dios la había escogido a ella para ser bendita entre todas las mujeres, para que por medio de ella viniera el Salvador. Dice aquí la palabra de Dios que fue algo hermoso porque cuando Elizabeth la vio, Elizabeth pudo saber que lo que había en su vientre no era de hombre, sino era del Espíritu Santo de Dios. Ahí podemos ver por qué su hijo de Elizabeth
fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ella pudo saber que ese hijo que tenía María era Jesús, nuestro Salvador. Y entonces también podemos ver cómo le dijo Elizabeth: bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Qué hermosas palabras, mi hermana, qué hermoso. Eso a mí me llena, eso a mí me regocija mi corazón, las palabras que le dijo. ¿Por qué? Porque ella pudo saber que lo que había en su vientre venía de parte de Dios. Y también María sabía cómo por medio de ella el hijo de Elizabeth iba a ser lleno del Espíritu Santo junto con su madre, porque si el Espíritu Santo iba a caer en su hijo, ¿dónde estaba el hijo? Estaba dentro del vientre de su madre. Qué hermoso. Aquí podemos entender y podemos saber qué gran privilegio de Juan, ser Juan. ¿Quién era él? ¿Por qué? Porque él iba a preparar el camino, porque él bautizaba con agua. Pero ¿qué fue lo que decía? El que viene tras de mí va a bautizar con el Espíritu Santo. Amén. Qué gran privilegio, mi hermana. Aquí podemos saber que era algo especial. Aquí podemos saber que los dos niños, desde el vientre de sus madres, ya cada uno sabía lo que tenía que hacer. ¿Verdad que sí? Es algo hermoso, por lo cual Dios, en el mismo tiempo, y dice la palabra de Dios también, que la diferencia de edad era de 6 meses. Juan el Bautista era mayor que Jesús 6 meses nomás. O sea, los dos estaban en el vientre de cada madre. El Salvador de María y Juan de Elizabeth, su madre. Pero ¿qué iban a hacer primero Juan? Tenía que nacer primero Juan para preparar el camino a Jesús. ¿Y qué era lo que hacía Juan? Pues qué era lo que decía cuando él creció: arrepiéntanse. Aquí podemos saber cómo Juan hablaba con esa autoridad de que se arrepintieran. Él estaba preparando esos corazones al arrepentimiento, que cambiaran de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque atrás venía un Salvador que podía hacer algo por ellos. Qué hermoso, mi hermana, esta palabra a mí me llena y me regocija. Y yo te invito este día que seas tú buscando la palabra de Dios. Mira, aquí el Señor nos habla, aquí el Señor nos muestra, y aquí podemos ver cómo sus promesas se cumplieron al pie de la letra. Al pie de la letra el ángel Gabriel le había profetizado a Zacarías lo que iba a ser su hijo, y al pie de la letra se cumplió. Sí, así es. Claro que sí. Amén, hermana. ¿Verdad? Y yo aquí me puedo dar cuenta, ¿verdad?, cómo esta mujer, Elizabeth, fue una mujer de entrega total a Dios. ¿Por qué digo de entrega total? Que era una mujer que tenía una comunicación con Dios, porque para ella poder decir verbalmente, ¿verdad?, que lo que traía María en su vientre era de parte de Dios, tuvo que haber tenido mucha fe, mucha relación con el Señor, mucha intimidad con Dios para ella poder estar segura de lo que estaba hablando, ¿verdad? Y yo ahí me puedo dar cuenta también qué entrega tenía Elizabeth, porque aún ella fue de bendición para la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque ella también, María también necesitaba palabras de aliento, porque como lo decíamos, el hecho de ella estar embarazada en una comunidad donde todas eran señaladas, si no estabas casada y estabas embarazada, era señalada, ¿verdad?, por toda la gente. Incluso entonces yo veo aquí como Elizabeth con sus palabras le da aliento también a María, y las dos se llenan, ¿verdad?, de ánimo, de aliento la una a la otra, ¿verdad? Amén. Qué bonito. Aquí nos dice la palabra de Dios que ellas eran primas, ¿verdad? Entonces estuvieron juntas por 3 meses, me parece, y pienso que las dos se regocijaban de ser obedientes con Dios, se regocijaban de las maravillas que Dios estaba haciendo con ella y con sus vidas, ¿verdad? Con sus hijos también. Entonces nos damos cuenta al poco tiempo, ¿verdad? Llegó el tiempo de dar a luz a Elizabeth, y cuando ella dio a luz, todo el pueblo se regocijaba con ella. ¿Por qué? Porque era algo fantástico, era algo maravilloso de que una mujer ya de edad avanzada, el Señor haya hecho un milagro en su vida y ella poder dar a luz a ese hijo, ¿verdad? Y dice que todos se maravillaban con ellos, ¿verdad? Entonces también, como el ángel le había dicho, ¿verdad?, que iba a poder hablar después de que diera a luz a ese hijo Zacarías. Así sucedió que cuando dio a luz Elizabeth, Zacarías pudo hablar, y en cuanto habló, lo primero que hizo es bendecir al Señor con su boca, ¿verdad? Bendecir el nombre de Jesús. Ok, entonces en Lucas 1:80 nos dice, ¿verdad?, que el niño crecía
El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El niño crecía. Dice que el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, ¿verdad? Yo comentando aquí con mi mamá decíamos, ¿verdad? Pero qué bonito, ¿verdad? Que dice que el niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Yo me imagino que le ha de haber costado a Elizabeth. Ella sabía que su hijo había nacido con un plan y un propósito, pero yo me imagino que esta mujer tuvo que meterse más con el Señor, tuvo que buscar más de Dios, tuvo que vivir más, aún más agradecida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya había sido contestada su oración. Ahí estaba ese hijo y ese hijo tenía que ser criado en la palabra de Dios. Y qué bonito, qué gozo, qué orgullo para Elizabeth crear a Juan el Bautista. Y yo pienso que ella, ¿verdad? Para que Juan el Bautista predicara la palabra de Dios, ella tuvo que transmitirle esa fe a su hijo, ¿verdad? Esa fe que ella tenía de estar segura de que Jesús era el Salvador. Ella tuvo que transmitirle esa fe a su hijo, ¿verdad? En su matrimonio, en su hogar, ella tuvo que continuar, ¿verdad? Con esa fe. Qué bonito, hermano, hermana, que nos podamos dar cuenta que cuando Dios nos da hijos es por un plan y por un propósito. No fue coincidencia que tú tuvieras los hijos que tú tienes, porque de Dios fue que ellos nacieran, ¿verdad? Y qué bonito que nosotros podamos comprender que los hijos que Dios nos ha dado es para criarlos y para guiarlos, ¿verdad? Si tú ya creíste en Dios, si tú ya crees en ese Salvador, ¿verdad? Que es Jesús, asegúrate de que tú estés, ¿verdad? Impactando a tus hijos con esa palabra, ¿verdad? Llenándolo de lo que tú crees. Debemos de estar seguras de cómo estamos criando a nuestros hijos. Elizabeth supo ser una madre, ¿verdad? Que guió a Juan el Bautista a toda verdad, toda justicia y que predicara la palabra de Dios. Qué bonito y qué bonita enseñanza para nosotros como madres, ¿verdad? Que tenemos que continuar con ese legado, ¿verdad? De compartir la palabra de Dios, de creer. Amén. Y nos cuenta también aquí en Juan 8, lo siguiente. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Amén, claro que sí, hermosa palabra, sí. ¿Cómo es que vamos a glorificar al Padre? Llevando fruto, hermana. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer como mujer? Llevando fruto, enseñando a tus hijos, mostrándoles el fruto que es la palabra de Dios, para que un día ellos también lleguen a ser sus discípulos. Yo me gozo, hermana, ver aquí a mi hija, verla a mi hija aquí, compartir conmigo la palabra. Créame que para mí es un gozo, yo me regocijo y eso me agrada. ¿Por qué? Porque es lo que uno como madre desea, que sus hijos les sirvan. Es lo que uno anhela en esta vida, que no tengan riquezas, que no tengan posesiones, no, simplemente que les sirvan al Señor. Y aquí Elizabeth nos pudo mostrar eso con su hijo. Yo pienso que ella se regocijaba saber quién era su hijo y saber que su hijo iba a preparar el camino para el Salvador. Imagínense qué hermoso. Es lo que tenemos que hacer como mujeres, no rendirnos, sino buscar y buscar para que nuestros hijos el día de mañana den muchos frutos y para que tu mujer el día de mañana tus hijos den fruto y sean buenos hijos. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar de Dios para que tú les transmitas, así como Elizabeth le transmitió a Juan el Bautista cómo ser un hijo de Dios. Tú también tienes que mostrarles a tus hijos ese Dios que tú vas a conocer, ese Dios que tú vas a buscar para que ellos el día de mañana sean buenos hijos y preparen el camino para sus propios hijos de ellos, de que les enseñen cómo hablar de la palabra, cómo hacer cosas buenas, cómo seguir en los caminos de Dios, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo Juan el Bautista fue un hombre que hablaba que se arrepintieran del pecado. Hablaba cómo tenían que hacer para que cuando viniera Jesús todo estuviera listo. Amén. Amén, así es, ¿verdad? Y nos dice en Juan 3:30, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Esas fueron sus palabras en lo que Él compartía, ¿verdad? ¿Y por qué decía estas palabras, verdad? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma se goza, hermana. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario. ¿Quién, mi hermana? ¿Quién tiene que crecer en nuestra vida si no es Jesús?
Jesús es el que tiene que crecer en mi vida para que yo pueda menguar. Señor, ayúdame. Como mujeres tenemos que ser sumisas, que bajarnos a nosotros, poder vencer nuestra carne, porque muchas de las veces no queremos. Mi carne no quiere, pero es necesario que yo mengüe para dejar que el Espíritu de Dios crezca en mi vida. Es necesario, mujer, que tú te bajes, que tú mengues, que tú te humilles para que dejes que el Espíritu de Dios crezca en tu vida. Es necesario, es el tiempo de que no te puedes rendir, es necesario que seas tú humillándote ante Dios. ¿Sí? Tenemos que hacer eso, tenemos que ser esas mujeres sumisas, tenemos que ser esas mujeres que buscamos más de Dios que lo que nos conviene a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que el Espíritu de Dios more en nosotros, pero necesitamos menguar, necesitamos pedir al Señor, Señor, si yo tengo altivez, Señor, si yo soy una persona que no te agrada, ayúdame a menguar. Ayúdame a menguar para que tú crezcas en mi vida, para que tu Espíritu Santo more en mi vida. Y créeme que así el Señor nos podrá dar la victoria en nuestro hogar y donde quiera que el Señor nos lleve. Amén. Así es, ¿verdad? Dice este tema, ¿verdad? Prohibido rendirse. No hay que rendirnos, mujeres, porque muchas de las veces pensamos, ¿verdad? Si tú ya conoces de Dios, dices, pero siento que no he cambiado, pero siento que sigo siendo la misma. Quizás tú piensas eso de ti, ¿verdad? Pero a lo mejor otra persona piensa lo contrario, que tú ya has cambiado, que tú has avanzado, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad? Que nosotros creamos lo que Dios dice de nosotros, no quizás lo que la demás gente, ¿verdad? Incluso lo que tú misma piensas de ti. Tú debes de creer lo que Dios piensa de ti, debes de creer que Él está contigo, que Él te ama, que Él escucha esas oraciones, ¿verdad? No te des por vencida porque Dios a su tiempo va a cumplir esas promesas, ¿verdad? Y casi para terminar, ¿verdad? Nos dice en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Aquí dice, ninguna condenación hay para los que creen. Para ti no hay ninguna condenación si tú quieres estar en Cristo Jesús, ¿verdad? Yo aquí con este versículo me puedo dar cuenta, ¿verdad? Qué victoria le tocó a Elizabeth, qué victoria tener, qué orgullo, como decimos, tener ese hijo, ¿verdad? Que preparó el camino al Mesías, ¿verdad? Qué orgullo, qué maravilla, ¿verdad? Que pueda haber sido ella la madre de Juan el Bautista, ¿verdad? Ninguna condenación hay. Muchas de las veces nosotros nos da miedo, nos da temor, ¿verdad? De instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque podemos pensar, es que van a ser señalados, es que van a ser criticados, es que no van a ser como los demás niños, a lo mejor los van a hacer a un lado. Muchas de las veces podemos pensar eso, pero déjame decirte que para lo malo no pensamos eso, ¿verdad? Muchas de las veces queremos que nuestros hijos sean como los demás. ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque es ir con la corriente, no en contra de la corriente, ¿verdad? Y muchas de las veces no queremos hacer esa diferencia. Como madres, muchas de las veces queremos que ellos sean igual que todos, ¿verdad? Pero déjame decirte que a lo mejor cuesta lágrimas, a lo mejor cuestan muchas cosas, ¿verdad? Pero déjame decirte que vale la pena. A esta mujer le valió la pena, ¿verdad? Que ella haya instruido a su hijo, que ella lo haya llevado por el camino del bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él preparó ese camino, ¿verdad? Ninguna condenación hay. Aunque Juan el Bautista no tuvo una muerte muy linda, ¿verdad? De la que podamos decir que se llevó un gran premio, ¿verdad? No. Al contrario, fue una muerte, ¿verdad? Que nadie desearía, ¿verdad? Y menos una persona que fue la que preparó ese camino. Él no merecía esa muerte. Juan el Bautista fue decapitado. Fíjate nada más. Qué triste, ¿verdad? Qué triste y qué sufrir, qué pesar para esa madre, ¿verdad? Ver morir así a su hijo. Pero déjame decirte que dentro de ella había una paz que solamente Dios la puede dar. ¿Por qué? Porque su hijo murió haciendo el bien, cumpliendo su propósito por el cual fue traído a esta tierra. Todos nuestros hijos, aún tú, aún yo, tenemos un plan y un propósito en esta tierra y hay que cumplirlo, ¿verdad? Con gozo, con deleite, ¿verdad? No importando lo que tengamos que pasar. Yo sé que a veces las situaciones, ¿verdad? Podemos pensar, ¿verdad? Que Dios no nos está escuchando, pero déjame decirte que Dios sabe lo que le estás pidiendo. Dios sabe lo que tú le estás pidiendo con tanto deseo, ¿verdad? Con el deseo de tu corazón. Pero primeramente,
Hay que buscar, como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y todas esas cosas y toda su justicia serán añadidas, ¿verdad? Y si tú el día de hoy, ¿verdad?, quieres seguir el ejemplo de fidelidad, porque fue fidelidad de Elizabeth, lo puedes hacer cambios en tu vida, ¿verdad? Aún hay esperanza para ti que te encuentras mirando este video. Mira nada más el amor que Dios te tiene a ti, que utiliza, ¿verdad?, este medio para llegar a tu corazón. ¿Cuánto te ama Dios? Amén. Porque no somos nosotros, porque es la palabra de Dios que quiere traer paz a tu vida, que quiere ayudarte, ¿verdad?, que quiere ayudarte con eso que tú estás batallando. Y si el día de hoy tú quieres hacer una decisión, o si el día de hoy tú te quieres reconciliar con Dios, si necesitas ayuda, si estás a punto de desmayar, si estás a punto aún de suicidarte, si estás a punto de hacer algo que tú no quieres hacer, pero tu carne te manda a hacer, ¿verdad? Déjame decirte, como dice el tema, prohibido rendirse. ¿Por qué prohibido rendirse? Porque Dios está ahí contigo, porque no estás sola, porque hay esperanza en Cristo Jesús, porque Dios te ama. Quizás el hombre no te ha amado, ¿verdad?, lo suficiente, pero créeme que Dios sí te ama. Y si tú gustas hacer una oración con nosotros el día de hoy, te invitamos a que cierres tus ojos y de corazón le digas estas palabras al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, aquí estamos, Señor, ante tu presencia, Padre, reconociendo, Señor, que te fallamos, Señor, a cada instante, Señor, de nuestra vida, Padre Santo. Mira, Señor, en este día, Padre, yo te pido, Señor, que entres a mi corazón, Padre Santísimo. Que perdones, Señor, mis pecados, Padre Santo. Que seas tú, Señor, escribiendo mi nombre, Señor, en el libro de la vida, Padre Santo. Que de ahora en adelante, Señor, seas tú manejando mi vida, Padre. Que me ayudes a ser nueva criatura, Padre. Porque yo creo, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario, Señor, para el perdón de mis pecados, Señor. Que tú derramaste tu sangre preciosa, Padre Santo. Ayúdame de ahora en adelante, Señor, a ser nueva criatura, Señor, en ti, Señor. Muéstrame el camino, Padre. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios te bendiga, aleluya. Qué hermosa palabra de Dios, mi hermana. Aquí podemos ver cómo hasta en el último momento Juan el Bautista dio frutos. Dio frutos. ¿Por qué? Porque su muerte de él nos habla también. Antes de morir, ¿qué fue lo que hizo Juan el Bautista al último? ¿Qué fue lo que hizo? Él le decía su pecado al rey Herodes, que era ilícito estar con la esposa de su hermano. Por ese fue el motivo de que lo decapitaron, porque en el último momento él dio fruto. Él hizo lo que Dios le había encomendado, él hizo su trabajo y aún así por eso lo mataron. Pero mira, no se rindió. ¿Tú te vas a rendir, mujer? Él no se rindió, lo decapitaron, le mocharon su cabeza. Entonces, ¿tú te vas a rendir? Porque no puedes, porque no encuentras la salida, porque ya no hayas qué hacer. No te rindas. Prohibido rendirse. Vamos a seguir adelante. Mira, la juventud se está perdiendo. Tenemos que ser esas madres, esas Elizabeth, que tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo seguir adelante, a no rendirse. Vamos a enseñar a nuestros hijos. Vamos a ser nosotros esas mujeres que no nos damos por vencidas, que hasta el último momento que el Señor nos tenga en esta vida sea dando fruto. ¿Y cuáles sean esos frutos? Frutos de bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios te bendiga. Me dio mucho gusto estar aquí. Te invitamos a que sigas compartiendo estos mensajes que son de bendición para ti y para mí y para nosotros que estamos aquí en este lugar. Bendiciones. Mi nombre es Sabina García. Y mi nombre es Nayeli González. Hasta la próxima. Bendiciones.